Qué bien, Sierra Exportadora, como recordamos, fue el proyecto emblema, en buena cuenta, la promesa quizás más atractiva del presidente Alan García cuando estuvo en campaña electoral para la presidencia de la República. Plantear que la sierra pudiera ser exportadora sonaba, digamos, ambicioso, difícil de conseguir, en todo caso audaz, y Gastón Benzahus-Flúquer fue el encargado de llevar adelante este proyecto. Sigue siendo el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora y con él vamos a conversar acerca de finalmente qué se logró, se pudo avanzar o no se pudo avanzar, se lograron los objetivos o no. Gastón, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, Sierra Exportadora finalmente hay quienes dicen que no ha podido conseguir sus objetivos, ha conseguido algunos logros, pero la cosa resultó mucho más difícil de lo pensado, ¿no? A ver, creo efectivamente, como bien has dicho en el inicio, el proyecto fue concebido como una cosa que generó muchas expectativas, ¿no? Pero creo que para poder ejecutar en la realidad este tipo de cosas, tienen que hacerse poco a poco, ¿no? No es posible llenarse de presupuestos y gastar el presupuesto público de una manera desordenada. Hay que hacerlo poco a poco. Los proyectos, las empresas, las organizaciones se hacen como hacen los empresarios, sus temas, y entonces esto no es de un día para otro. Pero de todos modos, creo que no obstante haber tenido hasta este momento un gasto de 48 millones de soles, eso es todo lo que ha gastado del fisco a Sierra Exportadora, podemos decir que en 4 años. En 4 años, ¿no? 48 millones de soles, podemos decir que hemos originado ventas por 380 millones de soles, o sea, 7 veces lo que se ha gastado, casi 8 veces lo que se ha gastado, se han convertido en ventas para los pequeños productores. Yo te quiero dar algunas cifras para después hablar un poco de los conceptos. 380 millones de ventas, 82 millones de exportación, 48 millones de gastos totales, 150 proyectos que han atendido en el cual han participado 1.183 localidades de la sierra, que han beneficiado al final a 20.000 familias de la sierra, ¿no? Y para que ello sea posible hemos logrado articular a 130 empresas privadas que, trabajando con 350 asociaciones de pequeños productores, todos de la sierra, hemos logrado intervenir en 60 productos distintos y hemos creado 11 cadenas productivas. Ahora, esto tampoco es una novedad, esta forma de trabajo es tan eficiente que el AIDE, a través de su programa APRA, con el cual nosotros tenemos un convenio y con los cuales trabajamos en conjunto, hacen más o menos lo mismo. Lo hicieron antes que nosotros y luego lo hacemos en conjunto y siguen con su programa APRA, que es nada más que lo siguiente: hacer que una cadena productiva mejore la situación de los productores, establezca una relación de articulación con una empresa y en esta transferencia de conocimientos, de información, de mercados, se integra a los productores que dejan de tener el tema del intermediario que les compra a cualquier precio para pasar a ser actores en una cadena productiva muy bien estructurada. Lo que hemos hecho básicamente en Sierra Exportadora en estos últimos 4 años es lograr que estos pequeños productores se asocien, les hemos hecho transferencia tecnológica, los hemos capacitado, ¿no? Les hemos enseñado muchas veces de la mano con empresas, porque a nosotros cuando se nos ocurre hacer algo, no es que decimos, no, vamos a ponernos a sembrar esto y normalmente el Estado se equivoca. Porque claro, utiliza fondos públicos escasos, ¿no? Y los utiliza mal y los asigna mal. Entonces, cuando decidimos trabajar con alguna cadena productiva, tenemos que tener 1, 2, 3 o 4 empresas privadas que para ellos sea negocio entrar en el tema y que lo vean como una cosa interesante. Si no, no entramos, porque ¿para qué los vamos a hacer producir muchas veces en cantidad y en mejor calidad y al final quien intermediario les pague cualquier cosa, ¿no? O que no haya mercado. O que no haya mercado. Entonces, esta teoría de la cadena productiva para producir para lo que el mercado demanda y que Sierra Exportadora solo sea un facilitador multisectorial que permita que la cadena funcione, yo creo que es una distinta forma de intervenir por parte del Estado que ha tenido grandes éxitos, porque nos ha permitido, por ejemplo, descubrir cosas tan interesantes. Perdón, antes de entrar directamente a los éxitos, veo que en realidad, más que Sierra Exportadora, es Sierra articuladora, porque
la mayor parte de lo que se vende en el mercado interno, no se exporta, ¿no? Es lógico, mira, te explico por qué. 82 millones exportados, 380 millones en total. Hoy día, por ejemplo, tenemos 24 productos en los supermercados Bon y en los supermercados BEA, supermercados peruanos, de pequeños productores que nunca hubieran pensado que iban a envasar su producto, que iban a tener registros sanitarios, marca, y que iban a ser vendidos en estos grandes supermercados. Esta venta en los supermercados es un escalón para poder exportar. Yo no puedo pensar que un pequeño productor que no ha podido ni siquiera abastecer su mercado local pueda pensar en la posibilidad de exportar. Entonces, estamos en este momento en escalones para el proceso de exportación. Tenemos 8 o 9 productos importantes que ya estamos exportando y pronto tendremos unos 20 más que terminarán en la exportación. Pero mira, Jaime, qué importante es esto. La costa y su gran boom exportador son 6 o 7 productos. ¿Tú te imaginas si nosotros logramos consolidar 8 o 9 productos como que ya se están exportando en este momento de la sierra y otros más que hoy día están en las cadenas, en los grandes supermercados y terminan siendo 15, 20 productos de exportación de la sierra? Habría terminado el problema. Bueno, pero veo que el caso en el que han tenido más éxito es un cultivo que no es de la sierra, sino de la selva, o la selva alta, el cacao. Es de la ceja de selva. Ceja de selva. El que más, podríamos decir que hay 4 o 5 productos con gran éxito. ¿Cuáles son? Que son el durazno, la palta, los valles interandinos, 2.000, 2.500 metros de altura. El cacao, efectivamente, el orégano, la quinoa, la kiwicha, la trucha y algunas artesanías. Aquí tenemos 8 productos, ¿no? Y Pero la quinoa, por ejemplo, ya... la quinoa, la kiwicha se exportaba en alguna medida, no mucho, pero se exportaba algo. Así es, lo que tenemos que hacer... Pero eso no se ha incrementado de manera importante. Sí, lo que tenemos que hacer en el caso de los granos andinos es que en vez de producir 300 kilos por hectárea en la quinoa, produzcamos 1.200. El aumento de los rendimientos en el campo, que es aumento de la productividad y la competitividad, permite entonces que no suceda que termine la quinoa de otros países compitiendo con la peruana y siendo la que invada los otros mercados, siendo nosotros los que tenemos las mayores capacidades naturales para producirla. Entonces hemos trabajado con cientos de pequeños productores, ¿no? Y hemos logrado incrementar de manera significativa la cantidad de kilos por hectárea, y esto está permitiendo por primera vez que estos pequeños productores ganen, porque claro, si producen 300, la quinoa termina siendo tan cara, ¿no? Claro. Deja de ser competitiva y al final ellos se quejan de que les han pagado poco, pero si producen 4 veces más o 3 veces más, van a tener ingresos significativos. ¿Han logrado eso, esos aumentos? Claro, en la quinoa hemos tenido 40-50% de incremento, hemos tenido 3 veces más en el caso del cacao de los ayánicas, hemos tenido un aumento de más de 100% en el caso de los duraznos y en el caso de la palta. Mira, en el caso de los duraznos, las 4 empresas nacionales que transforman los duraznos para convertirlos en pulpa y en jugo y parte de ellos mandarlos al mercado externo, estas 4 empresas importaban la totalidad de los duraznos de Chile o de Argentina o de Australia. Hoy día, entre el 60 y 50% de los duraznos son duraznos nacionales, y las plantas, por ejemplo en el caso de Lindley, ya puso una planta muy cerca de los centros de producción, en la sierra de Ancash, ¿no? Porque ahí están concentrados plantaciones de durazno, y entonces esa planta hoy día se justifica. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Los añaños no iban a poner una planta? O... ellos tienen una planta, ¿no? Lo que te estoy diciendo es de esta planta adicional de Lindley cerca de los centros de producción. Porque ¿cuál es la siguiente etapa después de que los pequeños productores se agrupan, se asocian, mejoran la calidad, aumentan sus rendimientos? Tener la seguridad de que van a poder vender. Y la mejor forma de darles esta seguridad es que una planta esté cercana a su lugar de producción. Y entonces hay valles que solo por ese solo hecho, entonces empiezan a especializarse y a producir una mayor cantidad. Porque, por ejemplo, conversaba con unos productores de orégano hace unos días que estuve en la sierra de Moquegua. Me dice, bueno, nosotros podríamos producir algo más, pero tenemos que llevar nuestro orégano hasta Tacna, y entonces hay todo un tema ahí de comercialización, de intermediarios, de déjame el producto y te pago dentro de 15 días. Si tuviéramos una pequeña plantita, y estas son cosas de $100.000, $200.000, ¿no? Que tomara todo el orégano de nuestro valle, nosotros nos animaríamos a producir mucho más. O sea, la pequeña plantita de transformación, que es un proceso de selección, de secado y de envasado, ¿no?
es la que va el siguiente paso para generar que Pero eso no se ha dado en el caso del orégano. Las plantas están instalándose en Tacna, pero creo que pronto se instalará una de ellas, igual como en el caso de los lindes, porque lo que hay que hacer es aumentar para que las plantas se justifique que se instalen en una zona, ¿no? Entonces yo creo que esto va a suceder también con el orégano. El orégano al final es una producción de 3.500 metros, pero en contraposición con la papa, donde el productor tiene una esperanza de ingresos con 6 toneladas por hectárea del orden de 3.000 soles anuales, que en el caso del orégano su esperanza de ingresos son del orden de 20.000 soles. Entonces, en algunos casos y en algunas tierras es más conveniente pues sembrar orégano que sembrar papa, y el orégano se exporta. ¿No? Pero entonces debería haber empresarios privados interesados en poner esas plantas en esos lugares. Claro, hay 6 plantas de empresarios privados que se han instalado en los últimos 4 años en Tacna, porque antes el orégano nacional se iba a Chile, se envasaba, se trataba en Chile, se exportaba al Brasil como orégano chileno. De acuerdo. Como consecuencia de esto ha cambiado. Y regresando al caso de la quinoa, la kiwicha se exporta, como decía, pero ¿esto lo han podido mejorar? Porque eso ya existía, esa cadena. Ustedes están tratando de mejorar, dice, los rendimientos, pero ¿han podido intervenir en otros niveles, en la misma cadena? Así es. Mira, te quiero dejar una idea que es muy importante. La mayoría de las cosas que está haciendo Sierra Exportadora, la inmensa mayoría son cosas que ya se hacían. Porque uno de nuestros principios es, vamos a hacer bien lo que se está haciendo. Si la sierra tiene un potencial inmenso para producir estos 50 productos, ¿cuál es la razón por la cual existe esta extrema pobreza? Porque se producen como se hacía hace 100 años, con rendimientos muy bajos, y en consecuencia no queda un adicional que permite una reinversión. Todo es consumir, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, en el caso de los duranos estaban todos sembrados, por supuesto que hemos multiplicado por 3 los sembrados en este momento, en estos 4 años, pero los primeros árboles eran árboles que producían una cantidad muy pequeña de kilos por árbol, unos duraznos muy pequeños, ¿no? Un costo muy alto, unos ingresos muy pequeños para el productor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Los hemos asociado, al comprar los insumos, han comprado en grupo, al tener la venta la han vendido a una empresa exportadora, hemos hecho una sinergia con los empresarios, y en resumen, se está sembrando 3 veces más, porque hoy día sí, el durazno para el pequeño productor es un ingreso significativo. Eso mismo sucede pues con la palta, y eso sucede con la quinoa. O sea, lo que estamos haciendo en la sierra es lo que ya existe, hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Aumentar los rendimientos y mejorar la competitividad. Muy bien. Gastón Benza, muchas gracias por su participación.